Amigos de Shalom Tucumán, compartimos con ustedes una entrevista realizada al profesor Víctor Seidenberg, el momento de su presencia en la Keilah de Tucumán, para esclarecer un poco el tema de la situación actual en el territorio de Israel y la guerra contra el Hamas. Compartimos con ustedes imágenes de la actividad desarrollada y una entrevista que le realizamos al profesor. Que lo disfruten y que sirva para aprender y esclarecernos. Amigos de Shalom Tucumán, estamos con el profesor Víctor Seidenberg. Bienvenido a Tucumán. Nos va a compartir sus saberes con respecto a la situación que estamos viviendo en estos momentos en la tierra de Israel. ¿Por qué es necesario explicar? ¿Por qué es necesario aclarar? ¿Hay cosas que no se dicen? Bueno, no es que no se dicen, pero quizás no se dicen de la manera correcta. Por ejemplo, se dice guerra israelí-palestina. Y no es una guerra Israel-Palestina, es una guerra del Hamas contra Israel, no de Palestina ni de los árabes. Quiere decir, en esta oportunidad no hay una guerra con los árabes ni con Palestina, con la Palestina de Abbas, o sea, de la Autoridad Nacional Palestina, sino contra un movimiento terrorista que ha estado durante 7 años lanzando misiles diarios en forma permanente a la sociedad civil en los alrededores de Gaza, a los kibutzim, a los moshavim, a las poblaciones y a las ciudades. Entonces, el Estado de Israel no ha tenido otra oportunidad que ponerle fin a estos bombardeos de misiles y entonces ha ingresado ya en una primera etapa, dio a entender que iba a ingresar para que frenen los misiles, pero como no los han frenado, ingresó a las tierras de Gaza para tratar de neutralizarlos. En su entrada descubrieron una infinidad de túneles, tanto del lado israelí como del lado egipcio. Esos túneles están excavados muy profundamente en la tierra y construidos como si fueran de hormigón armado, con electricidad, con aire acondicionado, etcétera, por donde pueden pasar no solamente hombres, sino también armamento e inclusive en los túneles que van de Egipto a Gaza pueden transportarse los misiles. Eso ya da una situación por la cual ya Israel no puede llegar a finalizar este operativo sin que de alguna manera se logre que Hamas pierda la militarización de Gaza y por el otro lado se termine de destruir todos los túneles que todavía faltan destruir. Usted me habla de un movimiento terrorista contra un país y la pregunta mía sería, ¿por qué existiendo un movimiento terrorista de por medio, la simpatía de mucha parte de la prensa y de mucha parte de individuos comunes están del lado de estos movimientos terroristas? Ese es un tema muy complejo porque tiene aristas de varias características. La primera de ellas es que se los toma como que son los pobres contra los ricos, los débiles contra los fuertes. Y eso, en realidad, es adrede por parte del Hamas, porque si Hamas no dispararía misiles, nunca Israel hubiera bombardeado o hubiera penetrado en las tierras de Gaza. Tanto es así que a Gaza se le ha dado en llamar Hamastán, porque se ha transformado de lo que era en su momento parte del futuro país palestino, se ha transformado en un ente terrorista. Y lo voy a explicar de una manera correcta con fechas. En el año 2007, en el año 2005, vamos a empezar con el 2005, el general Sharon, en ese entonces premier de Israel, entregó todo Gaza a la Autoridad Nacional Palestina del presidente Abbas. Retiró de Gaza los 9.000 judíos que habitaban Gaza y en Gaza no quedó ni un judío, solamente palestinos árabes de la Autoridad Nacional Palestina, con un componente de Hamas, pero que se suponía que iba a estar controlado por la Autoridad Nacional Palestina. Pero resulta que en el año 2007 Hamas hace un golpe de Estado
saca a Abbas del terreno de Gaza, asesina a todos los funcionarios de Abbas, de la Autoridad Nacional Palestina, y se apodera de ese terreno, implantando un régimen islamista extremo, cambiando todas las costumbres que inclusive la Autoridad Nacional Palestina, una autoridad, no digo que laica, pero suficientemente laica como para permitir ciertas libertades a las mujeres, implantar la burka como un elemento de vestimenta de las mujeres y convierte a Gaza en un centro terrorista nacional. A partir de ahí empiezan a enviarle misiles y armamento y municiones de distintas partes del mundo, entre ellos desde Irán. Eso se sabe porque hace unos 2 años atrás la flota israelí, circulando por el Mar Rojo, descubre un barco misterioso, un barco no muy claro, lo investiga, lo detiene, penetra en el barco y ¿qué descubre? El armamento misilístico que justamente venía de Irán a Gaza. ¿Cómo hacían? Iban por el Golfo Pérsico, entraban por el Índico, luego por el Mar Rojo, descargaban en Sudán y de Sudán en caravanas a través del desierto hasta la frontera de Egipto con Gaza y por ahí, por medio de túneles, penetraban el armamento. Pero no solo eso, también se descubrió algo totalmente casual. Por ejemplo, el envío de misiles de larga distancia de China a Gaza, al Hamas. ¿Cómo se descubrió eso? De casualidad. Uno de los barcos chinos que venía de China se descompuso y tuvo que atracar en Malasia. Si bien Malasia es un país musulmán, es un país que cuida la ley y además muy amigo de Occidente. Cuando inspeccionó el barco, encontró el material bélico que iba para Hamas. Entonces, ¿qué hizo Malasia? Descargó el material bélico y devolvió el barco a China para no entrar en problemas con China. Pero entonces se sabe que Irán y China estuvieron abasteciendo a Gaza de todos estos misiles que ahora llegan hasta más allá de Tel Aviv y casi a Jerusalén. Amigos de Shalom Tucumán, estamos con el presidente de la Keilah de Tucumán, el doctor Litvak. Planificaron, organizaron, gestionaron una actividad de esclarecimiento para la Keilah, para el público en general. ¿Qué los inspiró a esta actividad, doctor? Bueno, nos inspiró de que realmente entendemos de que el público en general y el público en particular de la comunidad judía debe estar consustanciado con la situación que se vive en Medio Oriente y trajimos una persona de Buenos Aires, un profesor de historia, que conoce muy bien la situación actual, conoce la historia de cómo se gestó Medio Oriente, cómo llegaron los palestinos a ocupar el lugar que ocuparon. Entonces es fundamentalmente buscar el esclarecimiento, siempre persiguiendo la paz y en contra del terrorismo, a ver si de alguna manera esto podemos esclareciendo, que la gente consustanciada con esto también ruegue por la paz, como estamos rogando nosotros y el pueblo de Israel en pleno. La comunidad, sabemos que se acercan a ustedes pidiendo esclarecimiento, pidiendo un lugar donde generar un poco de respuestas para el público en general. Me parece que también se basan en eso para realizar esta actividad. Evidentemente, cuando nosotros podemos hacerlo esto de una forma un poco más masiva, se puede llegar un poco mejor a esclarecer a la gente, dado que estar esclareciendo a uno por uno nos llevaría un tiempo imposible de cumplir. Entonces hemos decidido hacer esto, que creo que es una forma expeditiva de por lo menos mostrar algo. Y como siempre, la visión plural de la Keilah, la visión abierta, la visión de diálogo, la visión de una Keilah que crea, que construye y que suma para la paz. Esta Keilah tiene exactamente el mismo concepto que tiene el Estado de Israel. A nadie en el Estado de Israel le gusta de que muera un soldado judío, un habitante judío, un habitante israelí, como tampoco quiere que muera ningún palestino. Las circunstancias llevan a los hombres a enfrentarse, lamentablemente en pro de una guerra, que es una de las peores palabras que yo conozco, una de las malas palabras.
la guerra, mortandad, esas cosas habría que erradicarlas. Entonces, consustanciado con esa mismo, digamos, andarivel, es que rogamos por la paz y en pro del Estado de Israel y de toda el Medio Oriente que haya paz y en el mundo entero. Doctor, muchas gracias y hasta cada momento. No, por favor, el agradecido soy yo y vamos a seguir insistiendo con esto y en cualquier momento volvemos a dar mensajes. Muchas gracias. Amigos de Shalom Tucumán, estamos con Richard MC. Venís a participar de la actividad de esclarecimiento para saber un poco más de la situación que se está viviendo en Israel. Sí, esa es la idea, poder seguir adelantando y aprendiendo sobre lo que es el conflicto árabe-israelí y sobre lo que está pasando ahora más que nada, ya que cada uno en las redes sociales o en la vida real se cruza con diferentes personas que tienen diferentes puntos de vista y es muy importante para poder establecer una charla, una discusión, por así decirlo, tener argumentos y conocer sobre el tema, no hablar sin saber qué es lo que pasa mucho. Importante esto que decís del diálogo, de poder intercambiar, de poder escuchar la opinión del otro, pero también dar la opinión de uno. Sí, como en toda charla hay que escuchar al otro y comprender lo que el otro dice y también que el otro no escuche, si no, no tiene sentido. La idea es que uno aprenda del otro y el otro también aprenda de uno mismo. Richard, muchas gracias y hasta cada momento. Gracias a ustedes, de nada. La pregunta que nos hacen mucho gente de la comunidad y gente que no es de la comunidad es cuánto de esta simpatía que recibe estos movimientos terroristas por parte del ciudadano común de Occidente y por parte de la prensa tiene un dejo de antisemitismo, antijudaísmo, antisionismo, como quieran llamarlo. Ahí viene la segunda parte que yo dije de la complejidad del problema. Debido a todos estos acontecimientos, resurgió y resurge aparentemente un medio que se suponía que ya estaba después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Shoah, con 6 millones de aniquilados judíos, 50 millones de muertos, etcétera, etcétera, se pensó que el antisemitismo ya no iba a resurgir con la fuerza como hoy se ve que está caminando. Y lo más trágico del tema, que este antisemitismo no viene ahora de la derecha, de la ultraderecha, viene justamente de la izquierda, de los socialistas, unidos con los islamistas fanáticos. Es una cosa incomprensible que realmente nos tiene muy preocupados porque es un fenómeno totalmente nuevo. Quiero manifestar, ya que tengo la oportunidad, de decir que algunos medios tratan de mantener cierto equilibrio en este conflicto, en esta guerra del Hamás con Israel, y uno de ellos es la Gaceta de Tucumán, donde acá tengo del día 22 de julio, justamente, muy equilibrado, 2 fotos, uno de Palestina, uno de Hamás, uno de Gaza y uno de Israel, y un comentario de las comunidades judías argentinas repudian el terrorismo de Hamás. Por eso quiero felicitar a la comunidad tucumana y a la Gaceta, ni que hablar, por mantener por lo menos el equilibrio de esta situación. Profesor, los visos de este conflicto, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo terminamos? Si es que terminamos. Bueno, no sé qué va a pasar el domingo cuando se pase esta audición, pero quiero decir que hoy, hace minutos, se estableció una tregua de 72 horas que comienza a regir mañana viernes a partir del 1 de agosto, a partir de las 8 de la mañana de allá, y que vamos a veremos, porque hasta ahora todas las treguas que propusieron, inclusive los hermanos árabes, Egipto, la Liga Árabe, las Naciones Unidas, etcétera, fueron rechazadas por Hamás y aceptadas por Israel. Veremos si esta nueva tregua que compaginaron Ban Ki-moon de las Naciones Unidas y Kerry, el secretario de Estado de los Estados Unidos, va a ser respetada por ambos. Aparentemente Israel ya hace minutos dijo que la va a respetar. Veremos ahora si Hamás cambia de parecer y también respeta esta tregua que es humanitaria. Simultáneamente, también hace minutos, se estableció la posibilidad que en el medio de esta tregua de 72 horas
delegaciones palestinas. No entendí bien si la información habla de palestinas de la Autoridad Nacional Palestina o de palestinas de la Franja de Gaza. Eso no lo han dicho y no ha salido en internet. Pero una delegación palestina y una delegación israelí estarían viajando esta misma noche a El Cairo para proseguir esta negociación de la tregua de 72 horas y ver si se puede continuar en el tiempo con ajustes y arreglos que sean convenientes para una paz un poco más duradera. Profesor Víctor Seidenberg, nuevamente bienvenido a Tucumán y la próxima vez sin tanto para hablar y más para disfrutar. Bueno, muy bien, estuve en Tucumán varias veces, realmente cuando mis hijos eran más pequeños, luego solos, ahora volví por otro motivo y pensaba también en algún momento volver a toda la zona del norte para ver nuevamente Tucumán, Salta, Jujuy y el famoso tren de las nubes, así que desde ya seguramente me van a tener de nuevo por acá.